Hola de nuevo a todos los estudiantes de curso de Biología General de la carrera de Profesorado y Técnico en Administración Educativa del Consurori, Plan Domingo. Como complemento de la clase sincrónica que se tuvo el domingo 16 de agosto, ahora vamos a complementar la temática de base química de los seres vivos con esta grabación. Esta prácticamente es el complemento asincrónico del que les comenté en la clase para que puedan de una u otra manera eh, complementar el contenido de guía programática y de esa forma sí cumplir con la temática, ya que solo tenemos esta fecha destinada para este tema. De igual manera con los siguientes temas correspondientes al folleto número 3 y número 4 únicamente se destinará un día como clase asincrónico y se utilizará este recurso de grabación como clase asincrónica para complementar el contenido y así poder cumplir con las actividades de evaluativas de segunda evaluación parcial para el 20 y 27 de septiembre. Comenzamos. Moléculas orgánicas están fundamentalmente constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las biomoléculas orgánicas están basadas en la química del carbono. Estas biomoléculas son producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de todos los seres vivos. Están fundamentalmente constituidas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden tener como parte de su estructura elementos metálicos como hierro, cobalto o níquel. Cuando sucede la presencia de un elemento metal, proceden a llamarse oligoelementos. Un elemento metal se refiere a que en la tabla periódica existen clasificaciones de elementos metales, elementos no metales y elementos de gases nobles. Y también existen una variación que se llama metaloides, que es como una mezcla entre metal y no metal. Los principales ejemplos de biomoléculas orgánicas son los siguientes. Y vamos a iniciar con el primero. Tenemos como referencia aminoácidos, proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas. El primero que vamos a analizar van a ser las proteínas. Las proteínas son macromoléculas esenciales y complejas formadas por cadenas de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. El cuerpo humano utiliza una combinación de 20 aminoácidos distintos, los cuales se unen por enlaces peptídicos. La secuencia de aminoácidos determina la forma tridimensional y la función específica de cada proteína. Al hablar de una forma tridimensional, significa que cada aminoácido tiene su estructura y cuando se une con otros adquiere una forma. Acá ustedes en la parte superior izquierda pueden visualizar lo que es la figura del ADN y el ARN. Estas son estructuras que alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de visualizar, pero su forma se debe a que cada aminoácido aporta una forma característica y al unirse prácticamente adquiere una forma de hélice, que es lo más común, aunque también pueden existir otras formas de proteínas, ya que el ADN y ARN es una proteína formada por varios aminoácidos, pero cuando otras aminoácidos se unen para formar otras proteínas, tienen otras características. Entre las funciones principales que realizan las proteínas se puede mencionar la primera, función estructural. Y la función estructural es para brindar soporte a las células, a los tejidos y a los órganos. Prácticamente se puede decir que es la envoltura que sostiene toda la, todas las células. Es porque las proteínas adquieren o aportan al organismo esta estructura. La función enzimática. La función enzimática es
un catalizador, que el catalizador lo que hace es acelerar las reacciones químicas biológicas. Entre los catalizadores más comunes se encuentran las enzimas digestivas que descomponen los alimentos para poder absorber los nutrientes. Todos los seres vivos tenemos enzimas digestivas en nuestro organismo. Sin ellas, prácticamente no se podría desintegrar totalmente los nutrientes de cada alimento que uno consume, y sin ellas no llegarían esos nutrientes a cada célula. Función de defensa. La función de defensa es la que cuando forman anticuerpos que combaten virus y bacterias, y normalmente aportan soporte o favorecen el funcionamiento de la inmunoglobulina para permitir el combate a ciertas infecciones y enfermedades. Prácticamente es la base de la función de defensa, el sistema inmunológico. Función de transporte. Llevan sustancias vitales como el oxígeno a través de la sangre, siendo la hemoglobina el principal ejemplo. El cuerpo se oxigena por la sangre que circula por todos los órganos y por ende por todas las células. Y sin esa función de transporte no se favoreciera la respiración y no se pudiera en ciertas maneras mantenerse con vida un organismo. La función hormonal. Regulan diversas funciones del cuerpo, como la insulina es un ejemplo, que regula el nivel de glucosa en la sangre. Además de las proteínas, además de nutrir, en cierta manera se tiene el concepto que una proteína es para nutrir el organismo, también es para fortalecer todo el funcionamiento. Mencionamos la estructura, la función enzimática, que es acelerar el proceso de nutrición, la función de defensa, proteger contra bacterias y virus, la función de transporte, que es llevar, principalmente nos toma la hemoglobina, el oxígeno a todas las células por medio de la circulación de la sangre, y en este caso función hormonal, que nos da referencia a la insulina, que es una hormona que da un balance en los niveles de glucosa en la sangre. Y también la insulina no solo da ese balance a la glucosa, sino también a los triglicéridos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a lípidos, donde la insulina también tiene un factor fundamental, en ese caso hormonal, dentro del organismo. Función contráctil. Se activa por medio de la actina y la miosina, que son responsables de la contracción muscular, o sea, de mover un brazo arriba, hacia abajo, es parte de la función contráctil de las proteínas. Función de almacenamiento. Algunas proteínas pueden almacenar moléculas importantes como el hierro y la ferritina. Prácticamente son reservas de nutrientes que en cualquier momento que el cuerpo lo necesite los puede utilizar. Función de regulación. Algunas proteínas pueden regular la expresión génica como las histonas. En ese caso, la función de regulación, y hablar de expresión génica, hablamos de genética, que el cuerpo en sí, todo ser vivo se constituye de 23 pares de cromosomas, los cuales están distribuidos en su orden específico, la cual determina las características de todo tipo, tanto externas como internas de todo ser vivo. Y las proteínas tienen una función muy reguladora en ese aspecto, ya que la principal proteína que vemos en genética es el ADN y el ARN. Cada aminoácido aporta una forma para que la estructura tridimensional de cada proteína se dé de determinada manera. Y cuando un aminoácido se une a otro aminoácido, prácticamente es donde se forma una proteína. Los aminoácidos son esenciales. Sería prácticamente otra biomolécula orgánica, aminoácidos. Son moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza y que son esenciales para la vida.
Estas moléculas son los bloques de construcción de las proteínas. Aminoácidos son los bloques de construcción de una proteína, los cuales son esenciales para el funcionamiento de todas las células y tejidos del cuerpo. Existen 20 aminoácidos que se utilizan para construir proteínas. Prácticamente todas las proteínas se basan en 20 aminoácidos. Aunque no todos los aminoácidos se encuentran en todas las proteínas, por eso es que cada forma tridimensional de cada proteína adquiere una forma específica de acuerdo a los aminoácidos que integran la misma. Existen 20 diferentes y cada aminoácido tiene su propia fórmula química, aunque todos basan su fórmula química en una sola estructura, el cual se compone de un carbono alfa, el cual se encuentra en el centro de la figura, el carbono alfa, el cual va a estar unido a un grupo amino que está en la parte izquierda y se compone de un nitrógeno y dos átomos de hidrógeno, y un grupo carboxilo, el cual se compone de un átomo de carbono, dos de oxígeno y un grupo de hidrógeno. Y unido al carbono alfa se encuentra la cadena lateral R o grupo R también conocido, el cual define las características específicas de cada aminoácido. Y también se encuentra un enlace de hidrógeno, el cual sirve de puente por medio de este hidrógeno que está unido al carbono alfa, es donde se va a unir con otro aminoácido por medio de un enlace peptídico. Sin este enlace de hidrógeno no se podría unir a otro, ya que el otro aminoácido se va a unir por medio de un enlace donde tenga un hidrógeno y un oxígeno, ya que se puede unir de esta manera, por medio de esta forma de un oxígeno y un hidrógeno con otro aminoácido que tenga el puente de hidrógeno, para que al unirse por medio de un enlace peptídico se libere una molécula de agua, porque se unen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, en ese enlace se va en cierta manera, expulsar una molécula de agua y se van a unir dos aminoácidos. Y así sucesivamente se va formando la proteína, se une un aminoácido con otro, se forma prácticamente puede ser 5 aminoácidos de los 20 y cada uno aporta su forma de acuerdo a las fórmulas que aparecen acá y de acuerdo a la fórmula de cada aminoácido que integra la proteína, así es la estructura tridimensional. Existen diferentes clases de aminoácidos y en la clasificación de aminoácidos alifáticos se encuentran lo que es la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina. Son compuestos apolares hidrófobos formados por solo hidrocarburos, carbono e hidrógeno. Esta estructura les impide disolverse en agua, por lo que suelen ubicarse en el interior de las proteínas para estabilizar la estructura tridimensional. En lo que respecta a aminoácidos aromáticos, se integran por cadena de 3 aminoácidos, los cuales son fenilalanina, tirosina y triptófano. Son estructuras cíclicas, son hidrofóbicos y son fundamentales en las proteínas en la absorción de luz ultravioleta. Tenemos también los aminoácidos hidroxilados, que contienen un grupo OH, oxígeno e hidrógeno, unido a un carbono. Normalmente forman puentes de hidrógeno y los integran los aminoácidos como serina, treonina y tirosina. En la siguiente clasificación se encuentran los azufrados, que contienen enlaces de azufre en su estructura molecular. La integran los aminoácidos como la cisteína y la metionina. Y por último tenemos los aminoácidos con cadena lateral cargada,
que son hidrofílicos y juegan un papel crucial en la formación de puentes salinos y la interacción con el agua en la superficie de las proteínas. Se dividen en grupos. En la cadena lateral cargada se dividen en dos grupos. El primero, la cadena lateral con carga negativa, lo cual es el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y la cadena lateral con carga positiva, lo que se integra por la lisina, arginina e histidina. Acá tenemos un pequeño diagrama de todos los aminoácidos. Tenemos aminoácidos pequeños, muy pequeños, los cuales aparecen en un círculo como un óvalo, de acuerdo al color. Los apolares, los alifáticos, los negativos, con carga negativa, los que tienen carga positiva, los polares, los grandes, los aminoácidos aromáticos. Prácticamente ahí están los 20 y cada uno tiene sus funciones específicas dentro de un organismo. Los aminoácidos también tienen una clasificación. Así como existen de diferentes tipos, también existen una clasificación de aminoácidos, los cuales pueden ser por sus características, pueden ser no proteicos, por su grupo amino, por sus necesidades nutricionales, por su cadena lateral, por su destino metabólico o si son derivados. Pero normalmente lo que se conoce por aminoácidos en su clasificación pueden ser esenciales y no esenciales. Entre los esenciales se refiere a los aminoácidos que no son sintetizados por el organismo y deben ser obtenidos a partir de una dieta alimenticia. Y los no esenciales, los cuales sí son sintetizados dentro del organismo y no es necesario una suplementación de los mismos. Entre los aminoácidos esenciales podemos describir que son los que no produce el organismo, como la leucina, isoleucina, valina, que también tienen una fuente principal, carnes magras, huevos, lácteos, legumbres. También tenemos los aminoácidos como lisina, metionina, fenilalanina, que también se encuentran en pescados, carnes rojas, huevos, el triptófano, treonina, histidina, que también existen diferentes fuentes principales y un alimento rico en los cuales podemos encontrarlos específicamente. Estos aminoácidos prácticamente, al tener una dieta variada, nos tenemos que preocupar por esto, pero cuando existe, por ejemplo, unas tendencias que únicamente podemos consumir con mucha frecuencia carne, nos olvidamos de que también en legumbres y en verduras existen aminoácidos esenciales, o si solo, por ejemplo, podemos ser veganos o vegetarianos o ovo-lacto vegetarianos, personas que no comen carne, pero comen solamente huevos, lácteos y verduras. También al evitar comer carnes, también hay que ser conscientes de que no se están consumiendo aminoácidos esenciales, los cuales el cuerpo no puede producir. Entre los 11 aminoácidos no esenciales, ya esto es que el cuerpo los produce de manera automática, acá encontramos que existen 11 diferentes, los cuales el cuerpo los produce de manera natural. Pero existen aminoácidos como el ácido glutámico, por ejemplo, el cual a veces lo suplementamos. Por ejemplo, quienes han tomado alguna vez una pastita de sucrol, marca la publicidad, es un ácido glutámico, que ser un nutriente o un medicamento suplementario con ácido glutámico, que el cual el cerebro tendría que producirlo de manera natural. Pero como a veces existen deficiencias nutricionales, por ejemplo, pues se evita algún alimento, entonces, o de manera natural nuestro cuerpo no esté capacitado para tener los niveles óptimos de ácido glutámico, entonces se tiene la necesidad de suplementar estos nutrientes. Cuando son aminoácidos no esenciales, no se tendría que tener la necesidad de suplementarlos, pero a veces existen las necesidades de hacerlo.
La síntesis de aminoácidos no esenciales. Prácticamente estos son los que sintetizan por diferentes vías metabólicas. El cuerpo los produce de manera natural, pero a veces se necesita algún suplemento, ya que prácticamente no es necesario que se consuman directamente desde un medicamento que el cuerpo los produce, pero muchas veces no se tiene esa capacidad. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo humano puede sintetizar por sí mismo a partir de otros compuestos. Y tenemos una descripción como glutamato, glutamina, aspartato, alanina, serina, asparagina, cisteína y glicina, prolina y arginina. La diferencia entre un aminoácido esencial y un no esencial prácticamente es que el cuerpo puede producirlo y otro que no, el cuerpo no puede producirlo. Y el efecto va a ser diferente. Por ejemplo, en un esencial donde hay que consumirlo de alimentos es para un desarrollo muscular, una producción hormonal, apoyo al sistema energético y al sistema inmunológico. Y el no esencial siempre va a tener esa función metabólica, producir energía, ser la función de desintoxicación y la formación de colágeno para protección del órgano más grande que es la piel. Los aminoácidos tienen una estructura general. Como lo mencionaba anteriormente, todos tienen un carbono alfa, los cuales están unidos por un grupo amino, cual siempre va a estar a la izquierda del carbono alfa al centro, un grupo carboxilo con carbono, oxígeno e hidrógeno, un puente de hidrógeno y también la cadena lateral R, la cual es la que da características a cada aminoácido. Y al momento de un aminoácido unirse con otro, siempre se va a liberar una molécula de agua por enlace peptídico. Y siempre un aminoácido se va a unir de un lado por el puente de hidrógeno y del otro lado por un átomo de oxígeno e hidrógeno que forma la sección del grupo carboxilo. Al final, un átomo se une por el puente de hidrógeno y el otro por el puente carboxilo, aunque también se podría decir que está influido cualquier hidrógeno del grupo amino puede unirse con los otros elementos de oxígeno e hidrógeno del otro aminoácido y siempre se va a liberar una molécula de agua por medio de un enlace peptídico. No importa de dónde esté el hidrógeno o el oxígeno, siempre se va a liberar una molécula de agua. Con respecto a los lípidos, que es otra molécula orgánica, los lípidos son uno de los tres grupos de macronutrientes, junto con los carbohidratos y las proteínas. Se les llama grasas, aunque el término técnico es más amplio. Incluye aceites, ceras, fosfolípidos, esteroles y compuestos relacionados. Son un grupo amplio de compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden contener fósforo, nitrógeno o azufre. Los lípidos son relativamente insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos, como el éter y el cloroformo. Los lípidos están constituidos mayormente por triglicéridos y pequeñas cantidades de otros lípidos como el colesterol, fosfolípidos y otros minoritarios. Las funciones más importantes de los lípidos es servir de fuente de energía metabólica, transportar vitaminas liposolubles como la vitamina A, la D, la E y la K, y actúa como precursor de hormonas y regulación de procesos inflamatorios. Los lípidos en forma de triglicéridos desempeñan una función crítica como sustancias fundamentales para el almacenamiento de energía. Cerca del 85% de la energía almacenada en un organismo se encuentra en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Prácticamente es fundamental para la reserva de energía cuando el cuerpo no tiene los nutrientes necesarios, echa mano, se puede decir, de esa fuente de energía acumulada para hacer sus funciones básicas.
Al hablar de triglicéridos, notamos de que los triglicéridos eh, siempre llevan ese aporte de prácticamente de glicerol, que es la base fundamental de los triglicéridos, y la función de los triglicéridos es prácticamente, en cierta manera, transportar energía a todo el cuerpo humano. Pero los triglicéridos utilizan de transporte lo que es las arterias, sí, donde circula prácticamente la sangre. Y al momento de utilizar el sistema circulatorio, llegan los triglicéridos a todo el cuerpo aportando energía a todas las células. Pero cuando existe un exceso de energía o exceso de triglicéridos, es donde se obstruyen todas las venas o todas las arterias del sistema circulatorio. Por lo tanto, existe lo que se llama una elevación de triglicéridos, un nivel alto de ellos. Y por lo tanto, eso ya no es tan beneficioso. Al contrario, ya viene siendo una afección muy complicada porque altera prácticamente la función, todas las funciones del cuerpo, especialmente la oxigenación. Por eso es que existe presión alta o presión baja y las personas ya no tienen, necesitan tomar un medicamento el cual elimine ese exceso de energía acumulada en cada vena. En lo que respecta a fosfolípidos, estos ayudan a la construcción de células en todo el organismo. Siempre están presentes en todo el organismo, al igual que los triglicéridos, solo que acá es a nivel muscular, donde ayudan a construir nuevas células y a ir generándose constantemente. En lo que respecta a esteroles, estos ya ayudan a la construcción o a la recuperación de todo el sistema muscular. Siempre se transportan por la sangre, pero llegan a cada célula para reconstruirla cuando ha sufrido un daño. Por ejemplo, cuando se hace ejercicio, el músculo tiene una ruptura, la cual se sana de manera natural, pero a través de los esteroles, pero tarda en cierta manera un lapso de 3 a 4 días. En cambio, cuando una persona se suplementa esteroides, ya esa recuperación es acelerada a horas, por eso es que el dolor desaparece, digamos, en cierta manera, para que la persona pueda seguir con su actividad normal de recuperación y el músculo aumente de tamaño de una manera más rápida porque va a sentir menos dolor. Cuando uno hace ejercicio y siente dolor es porque ese músculo se ha dañado en cierta forma y los esteroles de manera natural lo recuperan, pero tarda un lapso muy largo de tiempo. En cambio, los esteroides lo que hacen es acelerar esa recuperación y la persona o el organismo pueda seguir su manera natural de crecimiento sin tener mucho dolor. También los lípidos se clasifican en ácidos grasos y tenemos como ejemplo los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos monoinsaturados y también los ácidos grasos poliinsaturados. Cada uno va a depender de la cantidad de carbonos que tenga en su fórmula química y cada uno tiene su función en cierta forma y los encontramos en diferentes fuentes de alimento como las carnes, eh, algunos carnes de origen animal, pero también algunos alimentos de origen vegetal como lo son los cocos, las nueces y algunas legumbres. Seguimos con los carbohidratos o moléculas orgánicas. Los carbohidratos son moléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua. Por eso se debe a su nombre de carbono, hidrato de agua. Es un átomo de carbono por cada molécula de agua. Existen 3 clases de carbohidratos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Al decir monosacáridos nos referimos a que es uno solo, mono de uno, el prefijo de mono, uno, y sacar, que significa azúcar.
monosacárido, es decir, la forma más simple que encontramos de azúcar en un organismo. Son azúcares simples, de los cuales el más común es la glucosa. En su fórmula química suelen tener de 3 a 7 carbonos. El azúcar más simple que se encuentra es la glucosa y es prácticamente la que usamos de referencia en sí en el cuerpo humano cuando hablamos de un funcionamiento hormonal. Por ejemplo, si hablamos de reguladores de glucosa, hablamos de la insulina, la que se produce en el páncreas y es prácticamente la más común en nivel de un organismo. Va a depender, tiene dos características, dos clasificaciones la glucosa, puede ser aldosa o puede ser cetosa, dependiendo de la cantidad de carbonos y la posición de ellos en la estructura química. Al hablar de disacáridos, hablamos de que se forman cuando se une un monosacárido con otro monosacárido. Prácticamente cuando se unen dos monosacáridos forman un disacárido, también conocida como reacción de condensación o síntesis de deshidratación. En este proceso, el grupo hidroxilo de un monosacárido se combina con el hidrógeno de otro. El grupo hidroxilo de un monosacárido se combina con el hidrógeno de otro y libera una molécula de agua, y este enlace covalente es conocido como enlace glucosídico. A diferencia de aminoácidos que forman proteínas, vimos que se unen y forman enlaces peptídicos para liberar una molécula de agua. Acá en carbohidratos a ese enlace se le llama enlace glucosídico y hace la misma función, unirse y liberar una molécula de agua. Tanto el enlace peptídico en aminoácidos como el enlace glucosídico en carbohidratos liberan una molécula de agua. Por último tenemos los polisacáridos. El polisacárido es una cadena larga de monosacáridos unidos. Quiere decir que si cuando se une un monosacárido con otro monosacárido forma un disacárido. Un polisacárido sería la unión de muchos monosacáridos o de muchos disacáridos, dependiendo cómo veamos el concepto. La cadena puede ser ramificada o no ramificada y puede contener diferentes tipos de monosacáridos. El almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina son los ejemplos de polisacáridos más importantes de los organismos vivos. El almidón es la forma de almacenamiento de los azúcares en las plantas y está compuesto por una mezcla de polisacáridos como la amilosa y la amilopectina, y las plantas pueden sintetizar glucosa mediante la energía luminosa en el proceso de fotosíntesis. Acá tenemos el ejemplo de los polisacáridos más comunes en los seres vivos. Tenemos el almidón, que el ejemplo más común de fuente de almidón es la papa. El glucógeno, que se encuentra a nivel del hígado de todos los seres vivos. La celulosa, que es en las plantas, principalmente en algas. Y la quitina, que es una cobertura de muchos insectos artrópodos. Acá tenemos como referencia la garrapata, que está prácticamente compuesta por quitina, que es un polisacárido principalmente de insectos. El almidón, una referencia específica, es un polisacárido de reserva energética de los vegetales y es un polímero de la glucosa. Se encuentra formando de granos en el interior de los plastos de las células vegetales y abundan en patatas y en semillas. La celulosa, polisacárido estructural de los vegetales, se encuentra formando la pared de las células vegetales. Glucógeno, polisacárido de reserva energética de los animales, se acumula en el hígado y en los músculos y en el polímero de la glucosa. La quitina es un polímero de la N-acetil
glucosamina, que es un derivado aminado de la glucosa unidas mediante enlaces beta 1 y 4 y es el componente esencial del exoesqueleto de artrópodos y crustáceos de la pared celular de los hongos. El almidón con sus fuentes principales, las patatas y también algunas fuentes de harinas, de granos. En la fotosíntesis, las plantas absorben energía y esa energía luminosa la toman como reservas en las raíces y se va acumulando en frutos, principalmente en tubérculos. Tenemos como ejemplo como tubérculo las patatas o papas, también tenemos las zanahorias, los rábanos, las cebollas, prácticamente todo lo que crece debajo de la tierra es un tubérculo. El camote o papa dulce, como lo conocen algunos, y son, digamos que grandes fuentes de almidón. También a nivel de germinación de semillas, también el embrión dentro de cada semilla existe un embrión, el cual se mantiene en estado de latencia, que al activarse con cierta humedad y ciertas características, germina y produce una nueva planta. Y el glucógeno, que es específico de los animales, que se acumula en el hígado y en los músculos principalmente. Siguiente molécula orgánica, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tenemos como referencia el ADN en particular, son macromoléculas clave en la continuidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria que se transmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo es necesaria la producción de proteínas necesarias para construir y mantener el funcionamiento de células, tejidos y organismos. Las funciones del ADN y ARN en la célula prácticamente son macromoléculas compuestas de unidades llamadas nucleótidos. Existen de manera natural en dos variedades, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN es el material genético de los organismos vivos, desde las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares. Algunos virus usan también ARN y no utilizan ADN como material genético, pero técnicamente no se consideran vivos ya que necesitan reproducirse no pueden reproducirse sin la ayuda de un hospedero. Tanto la célula eucariota como la procariota tiene ADN inmersa en su estructura, solo que en las células eucariotas de animales y plantas, el ADN va a estar en el núcleo específicamente, y en las células procariotas de protozoos, bacterias, el ADN se encuentra a nivel de citoplasma, conocido como citosol, ya que no tiene un lugar específico, pero está inmerso en todo el material del citoplasma. El ADN tiene una codificación de genes. El ADN, al igual que el ARN. Y esta va a depender prácticamente de cuáles sean las fuentes de sus productos proteicos. Eh, esta estructura es indicada mediante secuencias de aminoácidos que se usa para construir una proteína. Así como vemos en las proteínas que el ADN y el ARN es un subproducto de ellas, al nivel de ácidos nucleicos prácticamente el ADN y ARN también fijan su estructura tridimensional en base a los aminoácidos que están integrados en ella. A este tipo de ARN, a la estructura tridimensional o a los aminoácidos que le incluyen, también se le denomina ARN mensajero y sirven como enlace entre el ADN y los ribosomas de cada célula. Esta proyección de ADN y ARN a las proteínas se le conoce como dogma central en biología molecular. Vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales que el cuerpo humano necesita en pequeñas cantidades para crecer, desarrollarse y funcionar correctamente. Son principales en los procesos de químicos de regulación,
para producir energía, para fortalecer y el sistema inmunológico. Las vitaminas se dividen en dos grupos. Pueden ser vitaminas hidrosolubles, que son sustancias orgánicas esenciales. Y eso significa que no pueden ser sintetizadas por el organismo. Prácticamente tienen que adicionarse o suplementarse cada uno. El cuerpo no las almacena, por lo que el exceso se elimina a través de la orina y deben consumirse diariamente. Entre ellas se pueden mencionar todas las vitaminas del complejo B, desde el B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, el B12 y la vitamina C, que prácticamente tienen como fuentes las carnes, pescados y huevos, los lácteos, los cereales, las verduras, hortalizas y legumbres, aceites y grasas. Prácticamente estas vitaminas necesitan consumirse a diario porque el cuerpo no las puede sintetizar y el excedente de ellas el cuerpo las va eliminando de manera natural. Contrario a las vitaminas liposolubles, las cuales el cuerpo no las puede eliminar, ya que tienen su característica de que se disuelven en grasas o en aceites y se almacenan principalmente en el hígado y en el tejido adiposo o grasa corporal. Prácticamente acá es donde se tiene que tener cuidado de que si uno tiene una dieta balanceada con fuentes de vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, y descuida las otras fuentes de alimentación de vitaminas hidrosolubles que se eliminan automáticamente o de manera natural. En cambio, las vitaminas liposolubles se van almacenando y ese exceso de vitaminas liposolubles prácticamente donde crea al final problemas que pueden llegar a elevar los niveles de triglicéridos, de que circulan en la sangre, de que el triglicéridos son los que aportan energía, pero un exceso de energía ya es contraproducente a lo natural de un organismo. Todas las biomoléculas tienen una función dentro del organismo, tanto las biomoléculas inorgánicas como las biomoléculas orgánicas. Y vamos a ver la función estructural de las biomoléculas. Las proteínas y los lípidos sirven como materia de sostén a las células, le dan estructura, le dan soporte, mantienen la estructura de membranas y tejidos y también constituyen una reserva de energía para lo que es animales y plantas. Prácticamente las biomoléculas tienen una función estructural que es proteger y darle forma a cada célula y a cada tejido, a cada órgano de un organismo. Tienen también la función de transporte. Las biomoléculas tienen función de transporte. Algunas biomoléculas sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células, uniéndose a ellas mediante enlaces específicos que luego pueden romperse. Y en este caso tenemos el ejemplo de la molécula de agua, que tanto en los enlaces peptídico en aminoácidos como en el enlace glucosídico en carbohidratos, siempre se va a liberar una molécula de agua. Y si no existiera esa función de transporte, no se podrían formar aminoácidos, no se podrían unir para formar proteínas y tampoco a nivel carbohidratos, los monosacáridos no se podrían unir con los disacáridos y tampoco se podría formar polisacáridos y no existirían almidones, glucosídicos y prácticamente toda la función principal que requiere la vida. Función de transporte. Algunas biomoléculas sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo y fuera de las células. Prácticamente acá es donde hablamos también de la función de energía a nivel de triglicéridos y la función energética de los carbohidratos. Función de catálisis. Las enzimas son biomoléculas capaces de catalizar o acelerar la velocidad de determinadas reacciones químicas sin formar parte de la reacción. Por tanto, no constituyen ni un reactivo ni un producto. Estos tipos de biomoléculas regularizan numerosos procesos químicos
y biológicos que ocurren en el cuerpo humano, en los animales y en las plantas principalmente. También existen los inhibidores, que son moléculas que disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas y por tanto también intervienen en la regulación de procesos químicos y biológicos. En este caso se tiene el ejemplo de las enzimas de la amilasa, que se produce en la boca y permite descomponer moléculas de almidón. Así también se incluye la pepsina, que se produce en el estómago y permite descomponer proteínas en aminoácidos. Tanto en la función de catálisis como las enzimas que aceleran el proceso mediante catálisis de nutrientes, también hay enzimas inhibidoras que, cuando existe un exceso de nutrientes dentro de un organismo, estos inhibidores llegan y bloquean esta función para que exista siempre un balance correcto en el cuerpo humano. A nivel de digestión también existen enzimas de que ellas digieren o transforman todos los alimentos que se consumen en nutrientes, pero si existe un alto porcentaje de un mismo nutriente, este nutriente se va de forma de desecho, y es las enzimas inhibidoras y las enzimas catalizadoras de un organismo. Entre las funciones energéticas de las biomoléculas podemos mencionar que la nutrición de los organismos vivos puede ser autótrofa, cuando son capaces de sintetizar los compuestos fundamentales para su metabolismo a expensas de moléculas inorgánicas, sin depender de otro ser vivo. Y también puede ser heterótrofa, cuando obtiene la materia orgánica necesaria para su metabolismo a partir de la materia orgánica sintetizada por otros autótrofos o heterótrofos. Dependen de otro ser vivo prácticamente. En ambos casos, la energía necesaria para sostener la vida en los organismos se obtiene mediante un proceso denominado oxidación, el cual degrada glucosa a formas simples para obtener energía. Asimismo, los lípidos también integran el grupo de fuentes esenciales de energía. Funciones genéticas. El ADN, o desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Además, es el responsable de transmitir la información hereditaria en el ARN, en el ácido desoxirribonucleico, el cual interviene en la síntesis de proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las células. El ADN y el ARN no actúan solos, uno depende del otro, y cada uno tiene su función específica al momento de distribuir los 23 pares de cromosomas que integran la genética de cada individuo. En lo que respecta a bioelementos, al principio de la clase sincrónica que se tuvo el 16 de agosto, se mencionaron los 118 elementos, pero únicamente 6, que son los principales, que se caracterizan como bioelementos. Se habló del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y de la función que tienen cada uno en la formación de biomoléculas, los cuales las biomoléculas, al unirse, forman células, y de allí empieza el nivel de organización de la vida. Tenemos tres categorías de bioelementos, que la primera es primarios, la segunda secundarios, redundantemente, y la tercera oligoelementos. En lo que respecta a bioelementos primarios, se dice que se tiene un 96% en el cuerpo humano, y son principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En secundarios tenemos el 3.3%, y son sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y los oligoelementos corresponden al 0,1%, al 1%, y es el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo.
Prácticamente de los 118 elementos, tenemos un total de 6 en primarios, tenemos un total de 5 en secundarios y un total de 5 también en oligoelementos, haciendo un total de 16 elementos, los cuales se puede decir que forman la vida de un organismo. De 118 que integran la tabla periódica, solamente 16 están integrados en lo que se puede llamar vida. Y esta ha sido la clase asincrónica, la cual es complemento de la clase sincrónica del 16 de agosto para el curso de biología.